Bueno, dentro de las ventajas que tiene la fermentación en fase sólida, encontramos que hay un menor consumo de agua. También hay menores costos de operación debido a que se pueden utilizar en muchos casos residuos agroindustriales, como por ejemplo nosotros utilizamos acerrín. Hay una mayor tolerancia a condiciones extremas como cambios de pH o temperatura. Los productos son usualmente más fáciles de separar que la fermentación en fase líquida, ya que no están disueltos, por ejemplo, en agua u otras sustancias. Los procesos son más simplificados, ya que no necesitan un control tan estricto de temperatura u otros parámetros, como decíamos ahorita, y esto facilita, por supuesto, la operación y disminuye costos. Dentro de las desventajas, tenemos que su escalabilidad a nivel industrial es mucho más complicada debido a problemas con la transferencia de calor y masa. Hay una menor homogeneidad en la repartición de nutrientes, agua y oxígeno. Esto nos sucedió a nosotros, ya que hubo un hongo que nos creció muchísimo más que otros, ya que este al parecer pues consumió todos los nutrientes y dejó a los otros pues sin nutrientes y pues quedaron de mucho menor tamaño. También hay un mayor riesgo de contaminación, eso también lo pudimos observar en el laboratorio, ya que hubieron algunos compañeros que perdieron pues algunas bolsas debido a que se contaminaron, de hecho bastantes compañeros, y los procesos suelen ser más lentos que la fermentación en fase líquida. Bueno, en cuanto a aplicaciones importantes en la industria, tenemos la producción de enzimas, como por ejemplo las celulasas, amilasas, proteasas y lipasas. También la producción de antibióticos, como por ejemplo el primer antibiótico que fue la penicilina, que se generó a partir del penicillium. También la tetraciclina, bacitracin, compactin, cefamicin C. Y se está estudiando la producción de biopesticidas a partir de Bacillus thuringiensis. Y pues estos biopesticidas son muchísimo más ecológicos que los pesticidas químicos, lo cual es pues bastante importante y va a ser un paso muy importante en la industria agrícola. Bueno, a continuación voy a explicar sobre el proceso de producción de los hongos combustibles. Como vemos, tenemos 9 pasos. Entonces, el primer paso es como la producción del micelio. El segundo paso es la elaboración de inóculo. Acá toca tener en cuenta que es donde va a crecer nuestro hongo, que puede ser cerro, trigo o acerrín. El tercer paso es la preparación del sustrato, pues claramente ese es el alimento del hongo, de la cual puede ser de trigo, avena o cebada. Y pues en este paso toca tener en cuenta la selectividad del sustrato, porque no todos los sustratos son para los hongos que queramos producir. En el cuarto paso es la inoculación del sustrato. En este paso es donde se mezcla el inóculo con el sustrato, de la cual es una siembra para preparar el medio del cultivo donde va a crecer nuestro hongo. El cuarto paso es la incubación, pues es como la colonización del hongo al sustrato. Hay que tener en cuenta que se debe mantener las condiciones ya que acaba de crecer nuestro hongo. El sexto paso es la fructificación. Acá es cuando hay una aparición de primordios, que son como los primeros indicios del crecimiento del hongo. Además, toca tener en cuenta que hay que mantener esta zona húmeda. La otra pues ya sería la cosecha. En este paso ya se arrancan los hongos y se procede a llevar su conteo. Y el último paso es la comercialización, es donde se filtran los hongos que salieron y pues hacerle las pruebas de control de calidad a ver si son consumibles o no. Claramente también acá tenemos como la producción a mayor escala, pues claramente los procesos básicos son como similares, pero se llevan a cabo en instalaciones más grandes y con equipos especializados. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre los hongos que tienen importancia en la industria. Como ven, tenemos tres. El primero es conocido como champiñones, pues claramente bajo la característica nutricional es bajo en calorías, alto en proteínas, vitaminas de complejo B, minerales como selenio y potasio. El siguiente hongo que tenemos es la seta o hongo ostra, que es alto en proteínas, rico en fibra, vitaminas de complejo B, minerales como hierro y zinc. Y el último es Chitec, que es bajo en calorías, alto en proteínas, vitaminas de complejo B, minerales como cobre y selenio, y además rico en polisacáridos. Aquí encontramos el proceso que realizamos en la práctica, donde primero pues se va a mezclar lo que es el acerrín, el carbonato de calcio y el salvado de trigo, que este va a estar en seco.
Se continúa haciendo el ajuste de humedad, que va a ser al 70% de la mezcla del sustrato. Luego se va a empacar el sustrato en bolsas termorresistentes. Pues estas lo ideal es que sea aproximadamente 1 kilogramo por cada bolsa. En este momento en ese laboratorio hicimos 4 muestras, 4 bolsas, y cada una se lleva a proceso de esterilizar en el autoclave. Este va a estar a 121 grados Celsius durante 30 minutos. Luego se va a continuar pasando las bolsas a enfriamiento, y pues se van a conservar en refrigeración hasta el proceso que se hace después, que es la inoculación. Pues en este momento se tiene que tener en cuenta que la inoculación es con micelio comercial, que va a estar al 3%, y este se va a dejar pues en la mejor distribución posible del inóculo. Luego pues se va a colocar el aro, y finalmente pues vamos a cubrir este aro de cartón con un algodón, que pues todo esto debe estar totalmente estéril. Por otra parte, en el proceso de fructificación, primero se desarrolló la muestra en una incubadora durante 20 días a 27 grados Celsius. Luego de esto, se sumergió en agua con hielo para colocarlo asimismo en condiciones de fructificación. Posterior a esto, se hizo un seguimiento y un control diario en donde teníamos que medir la humedad, la temperatura y la ventilación a la que estaba sometida la muestra y el mismo hongo que estaba creciendo. Y por último, ya se obtiene la recolección y el mismo pesado del hongo, que fue el más grande que se obtuvo con respecto a toda la práctica, que fue el que podemos ver en la imagen. Acá encontramos la eficiencia biológica, la cual es la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en un entorno determinado. También describe lo que es la supervivencia y la reproducción de algún organismo. Bueno, acá en la tabla encontramos lo que son las 3 muestras que realizamos: el peso del sustrato húmedo, el peso del sustrato seco, el peso ya del hongo, y la eficiencia biológica. Esta eficiencia biológica se obtiene en el coeficiente resultante del peso de los hongos sobre el peso del sustrato seco. Teniendo en cuenta esto, obtenemos una eficiencia biológica para la primera muestra del 38%, para la segunda del 20% y para la tercera del 18%. Obtenida la eficiencia biológica de cada muestra, se encontró que en literatura el valor de la eficiencia biológica ronda alrededor del 40%, por lo cual se desarrolló el porcentaje de error y se encontró que tenemos un porcentaje de 3,42% con respecto a la eficiencia máxima que se obtuvo de las 3 muestras, que fue la de 38,63. Tras haber desarrollado esta práctica se llegaron a 3 conclusiones muy importantes. La primera es que la fermentación en fase sólida con respecto a la fermentación en fase líquida tiene una gran ventaja, y es que esta misma, la de fermentación en fase sólida, es mucho más fácil de controlar, ya que no requiere una supervisión muy estricta con respecto a las condiciones que se puede presentar la muestra, como lo son las temperaturas altas, las temperaturas extremas que se pueden llegar, o el pH de la misma muestra que puede afectar todo el proceso de fermentación. Además de esto, también el costo de operación es mucho más económico con respecto a la fase líquida. La segunda es que nosotros, para poder entender y conocer y ver muchísimo mejor el crecimiento de un microorganismo en en un cultivo, nosotros nos basamos en el concepto de la eficiencia biológica, que hace que nos indique la capacidad de cómo el microorganismo en el entorno se reproduce y además de este sobrevive a diferentes cambios que va a tener este, y se va a ver afectado por temperatura y también en el pH en el que se da este cultivo. Con respecto a datos experimentales que obtuvimos, pudimos ver que se obtuvo un porcentaje de error de 3,42%, que es donde se ve en la tercera conclusión, en donde nosotros tuvimos en cuenta que la máxima de la muestra fue de 38%.
Esto, a pesar de ser un valor muy acercado al de literatura, es una eficiencia muy baja, por lo que este mismo valor nos ayuda a mirar cómo podemos mejorar la práctica, en donde podemos optimizar los nutrientes que nos ayudan al cultivo y al proceso de fermentación, y asimismo, que siento que es una de las más importantes, es el control de las condiciones a las que se somete el microorganismos en todo el entorno, la temperatura, los diferentes cambios que va a desarrollar este a lo largo de todo el proceso, y asimismo el pH en donde se encuentra este mismo microorganismo y donde va a crecer y reproducirse. Además de las conclusiones que se hacen unas recomendaciones para asimismo ayudar a la práctica y además evaluar cómo se puede mejorar esto. Uno de ellos es al momento de realizar la mezcla del acerrín con el carbonato de calcio y el salvado de trigo. Se recomienda hacer esta mezcla muy bien y muy bien distribuida con estos reactivos para que se dé la misma fermentación de la forma más ideal y más óptima y no se den porciones de la misma mezcla o asimismo y viceversa que no se dé la misma fermentación. Otra de ellas es que al momento de empacar la mezcla en la bolsa termoresistente, verificar que no tenga ningún roto o tenga algún agujero, ya que esto nos va a presentar alguna contaminación en el futuro o asimismo no se puede llegar a desarrollar la fermentación a lo largo de todo el proceso. Asimismo, como les comenté en la primera recomendación, se recomienda en la tercera recomendación, que es al momento de hacer la inoculación, y es que el inoculado tiene que quedar muy bien distribuido en la muestra, ya que si no se hace esto, puede que la producción de metabolitos no sea la ideal para que se dé la misma fermentación que se quiere. Y por último, para tener más a detalle cómo es el crecimiento del mismo producto que se obtiene del hongo, se recomienda hacer un seguimiento periódico con respecto a este para saber cómo se comporta este mismo a lo largo del proceso y a lo largo del tiempo y ver qué otras muestras pudieron verse afectadas, ya sea por temperaturas o por condiciones a las que el mismo metabolito no creció y no se reprodujo y asimismo no se dio la fermentación.